Seguro que has visto esos videos virales en YouTube. Ya sabes a cuáles me refiero. Esos videos titulados Mi rutina de mañana productiva a las 5 a.m. o Un día en la vida de una madre empresaria. Los veo todo el tiempo. De hecho, les doy me gusta. Guardo esos videos en mi lista de reproducción de sueños. Me encanta ver cómo preparan su café matcha en una cocina de mármol inmaculada, cómo escriben en sus diarios de agradecimiento con boli. Mi rutina de las 5 de la mañana no implicaba yoga ni meditación. Mi rutina comenzaba con el sonido agudo de una alarma en mi teléfono, que tenía que apagar en menos de un segundo para no despertar a mi hija de 4 años que dormía en el asiento trasero. Mi rutina consistía en despegar mi cara de la ventana empañada de un Honda Civic del 2010, mirar a mi alrededor con el corazón en la garganta para asegurarme de que ningún guardia de seguridad. Esta es la historia de cómo pasé de tener una vida de clase media normal a ser una indigente funcional en cuestión de 24 horas, y cómo logré salir de ese agujero sin pedirle un solo centavo a nadie, todo mientras mantenía una mentira elaborada para que mi hija, mis padres y mis amigos creyeran que todo estaba perfectamente bien. Si alguna vez has sentido que estás a un solo cheque de perderlo todo, o si sientes que estás actuando en una obra. Todo comenzó un martes. Recuerdo que era martes porque los martes mi hija tenía clase de ballet y yo solía salir del trabajo un poco antes para llevarla. Yo trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa de logística mediana. No era un sueldo millonario, pero pagaba el alquiler de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, pagaba el coche y nos permitía comer fuera una vez a la semana. Vivíamos al día, como la mayoría de la gente. Ese martes mi jefe me llamó a su oficina a las 10 de la mañana. No hubo preámbulos. La empresa había sido adquirida por un competidor más grande. Mi puesto era redundante. Me dieron una caja de cartón, un cheque con 2 semanas de indemnización y me acompañaron a la puerta. Mientras caminaba hacia el estacionamiento sentí ese mareo, esa irrealidad. Pensé, bueno, está bien, tengo experiencia. Encontraré algo rápido. Tengo el dinero de la indemnización. Llegué a casa temprano, planeando actualizar mi currículum. Cuando entré al edificio, vi un sobrepegado en mi puerta. Era del propietario. Llevaba meses diciéndome que quería vender el apartamento, pero siempre me aseguraba que el nuevo dueño respetaría mi contrato. El sobre decía lo contrario. El edificio había sido vendido a una desarrolladora que iba a renovarlo todo. Tenía 30 días para desalojar. 30 días. En un solo día perdí mi fuente de ingresos y mi seguridad habitacional. Pasé las siguientes 2 semanas en un estado de negación maníaca. Envié cientos de currículums, fui a 5 entrevistas, pero el mercado estaba seco, nadie contrataba y los apartamentos, los precios se habían disparado. Para alquilar un lugar nuevo me pedían el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad. Eran casi $4,000 de golpe. Yo tenía 1,200 más mi pequeña indemnización. Las matemáticas no cuadraban, no importa. El día 30 llegó, no había encontrado trabajo. No había encontrado apartamento. Tenía 2 opciones: volver a casa de mis padres en otro estado, admitir mi fracaso total, sacar a mi hija de su escuela, de sus amigos, de su vida, y dormir en el sofá de mi infancia escuchando los "te lo dije" de mi padre, o hacer algo radical. Elegí lo radical, o quizás elegí la locura. Empaqué nuestras vidas en cajas. Vendí los muebles en Facebook Marketplace por centavos solo para deshacerme de ellos y conseguir algo de efectivo. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento para la ropa de invierno y los juguetes y metí lo esencial en el maletero del Honda. Esa tarde recogí a mi hija de la escuela y le dije la gran mentira. Le dije, cariño, vamos a tener una aventura. Vamos a jugar a que somos exploradoras y vamos a acampar por. Ella gritó de emoción. A los 4 años la vida es un juego, a los 30 la vida es una sentencia. La primera noche fue la peor. Aparqué en una zona residencial tranquila, pero cada luz que pasaba me hacía saltar. No dormí. Me quedé mirando el techo del coche, escuchando la respiración de mi hija, calculando cuánta gasolina me quedaba y cuánto dinero tenía para comida. Tenía miedo de que alguien llamara a servicios sociales. Tenía miedo de que me robaran. Pero sobre todo tenía una vergüenza tóxica que me quemaba el estómago. Yo era una profesional. Tenía
A la mañana siguiente comenzó mi doble vida. La llamo la indigencia invisible. Despertaba a las 5. Conducía a un gimnasio abierto las 24 horas donde tenía una membresía de $10 al mes. Entrábamos, nos duchábamos en los vestuarios, nos secábamos el pelo y nos vestíamos con ropa impecable. Nadie en el gimnasio sabía que esa era nuestra casa. Para ellos, éramos solo una madre y una hija muy madrugadoras y saludables. Luego la llevaba a la escuela. Me aseguraba de que su uniforme estuviera perfecto, su merienda empacada con cariño. Le daba un beso, sonreía a las otras madres que se quejaban del tráfico o del clima y volvía al coche. En el momento en que ella cruzaba la puerta de la escuela, mi sonrisa se caía. Mi oficina se convirtió en la biblioteca pública y en las cafeterías con recargas de café baratas. Pasaba 8 horas allí, pero aquí es donde la historia cambia. Dejé de buscar trabajo, me di cuenta de que buscar un empleo tradicional iba a tardar demasiado. Los procesos de selección duran semanas. Yo necesitaba dinero hoy, necesitaba dinero para gasolina y para comida caliente. Así que hice lo que ahora llamo el protocolo de supervivencia digital. Tenía una computadora portátil y conexión a Internet en la biblioteca. Empecé a buscar qué necesidades inmediatas tenían los negocios locales. No grandes corporaciones, sino el fontanero, el dueño del restaurante local, la peluquería del barrio. Me di cuenta de que muchos de ellos tenían redes sociales terribles o ni siquiera aparecían en Google Maps correctamente. Diseñé una propuesta simple. No les dije que vivía en mi coche. Les dije que era una consultora independiente lanzando mi agencia. Les ofrecí un paquete. Optimizaré tu perfil de Google y gestionaré tus redes sociales por $300 al mes. Era un precio ridículamente bajo, pero era volumen lo que necesitaba. Caminé kilómetros para ahorrar gasolina. Entré en cada negocio local con mi mejor traje, que guardaba colgado en el asiento trasero para que no se arrugara, y vendí mis servicios. Recibí docenas de no. Me miraban con desconfianza. Algunos probablemente olían mi desesperación, aunque yo intentaba cubrirla con perfume barato. Pero al tercer día, el dueño de una pizzería me dijo que sí. Me dio $300 en efectivo por adelantado para gestionar su Facebook. Cuando salí de esa pizzería con 3 billetes de 100 en la mano, lloré. No lloré de alegría, lloré de alivio. Esos $300 significaban que podíamos comer caliente y poner gasolina. Significaban una semana más de vida. Durante los siguientes 2 meses, nuestra rutina fue militar. Gimnasio, escuela, biblioteca, prospección de clientes, recoger a la niña, parque porque no podíamos ir a casa hasta que fuera hora de dormir, cena en el coche con una nevera portátil, dormir en un estacionamiento seguro. Hubo momentos terribles. Una noche mi hija tuvo fiebre alta, estábamos en el coche, llovía a cántaros y yo no tenía dónde poner paños fríos. Me sentí la peor madre del mundo, me sentí una criminal, pensé en rendirme, en llamar a mis padres, pero la fiebre bajó. Ella se despertó al día siguiente preguntando cuándo íbamos a pescar en nuestra aventura de camping. Su inocencia fue mi combustible. Aprendí trucos que solo la gente en la calle conoce. Aprendí que estacionamientos de hoteles tienen wifi que llega hasta el aparcamiento. Aprendí que si compras una bolsa de hielo en la gasolinera por $1, puedes mantener leche y queso en una nevera portátil durante 2 días. Aprendí que las toallitas desmaquillantes son un lujo innecesario, pero las toallitas de bebé sirven para todo. Pero lo más importante que aprendí fue a gestionar el miedo. Al principio, el miedo me paralizaba. Luego, el miedo se convirtió en motor. Trabajaba en la biblioteca con una intensidad que nunca tuve en mi trabajo de oficina. No me distraía en Facebook. No perdía el tiempo. Cada minuto que mi hija estaba en la escuela era un minuto para conseguir clientes. Conseguí un segundo cliente, luego un tercero. Una tienda de ropa me contrató para hacer sus correos electrónicos. Un agente inmobiliario me pagó para escribir descripciones de casas. A finales del segundo mes estaba facturando casi $2,500. No era una fortuna, pero era líquido.
No tenía impuestos retenidos aún, no tenía alquiler que pagar, ahorraba cada centavo que no fuera para comida o gasolina. La gente piensa que salir de la pobreza es una línea recta hacia arriba. No lo es una escalera resbaladiza. Justo cuando tenía $2,000 ahorrados, el coche se averió, el alternador, la reparación costaba $600. En mi vida anterior eso hubiera sido una molestia. En mi vida de coche era una catástrofe. Sin coche no había casa, no había transporte al gimnasio, no había forma de ir a ver clientes. Pagué los $600. Pero no me detuve. La mentira a mi hija empezó a pesarme. Ella empezó a preguntar por qué no podíamos invitar a amigas a jugar, por qué no teníamos televisión. Empecé a notar que se estaba cansando de la aventura. Sabía que tenía un tiempo límite antes de que esto le causara un trauma real. Fue entonces cuando cambié mi estrategia. Dejé de buscar clientes pequeños de $300. Necesitaba un pez gordo. Usé mi experiencia en logística de mi antiguo trabajo. Creé un estudio de caso sobre cómo la optimización de procesos podía ahorrar dinero a pequeñas empresas de transporte. Busqué en LinkedIn a dueños de empresas locales de camiones. Envié 5 correos electrónicos fríos, muy específicos, muy profesionales. Uno contestó, me citó para una reunión. Tuve que prepararme para esa reunión en el baño de un Starbucks. Planché mi camisa con la plancha de pelo conectada al enchufe del baño, rezando para que nadie entrara. Me maquillé para ocultar las ojeras de dormir en un asiento reclinable. Entré a esa reunión oliendo a lavanda y miedo. El dueño era un hombre mayor, duro, me hizo preguntas difíciles. Yo respondí con la seguridad de quien no tiene nada que perder. Al final me ofreció un contrato de prueba. $2,000 al mes por gestionar sus rutas y su comunicación digital. Trabajo remoto, pero con resultados semanales. Salí de allí temblando. Con ese contrato y mis otros clientes pequeños, mis ingresos mensuales proyectados superaban los $4,000. Esa misma tarde fui a ver un apartamento. No era lujoso, era un estudio grande en un sótano, pero tenía una cocina, tenía un baño privado con agua caliente ilimitada, y lo más importante, tenía una puerta con cerradura. Cuando el propietario me pidió pruebas de ingresos, le mostré mis facturas de freelance y mis extractos bancarios recientes donde se veían los depósitos en efectivo. Dudó. Le ofrecí pagar 3 meses por adelantado usando todo lo que había ahorrado viviendo en el coche. Aceptó. La noche que dormimos en ese apartamento por primera vez no teníamos muebles. Dormimos en el suelo sobre mantas, igual que en el coche. Pero cuando apagué la luz no hubo miedo, no hubo necesidad de estar alerta. Mi hija me dijo, «Mami, me gusta esta parte de la aventura, pero me gusta más que haya un baño aquí dentro». Nos reímos y luego lloré hasta quedarme dormida. Vivimos en ese estudio durante un año mientras yo seguía construyendo mi agencia. Poco a poco compramos una cama, luego una mesa, luego un sofá. Cada objeto que entraba en esa casa era un trofeo de guerra. Ya no eran cosas, eran símbolos de mi capacidad para sobrevivir. Hoy, 3 años después, las cosas son diferentes. Tengo un equipo pequeño que trabaja conmigo. Ya no vivo en un sótano. Mi hija tiene su propia habitación pintada de rosa, tal como ella quería. Ella recuerda vagamente la época en que dormíamos en el coche, pero lo recuerda con una extraña dulzura, como un tiempo en que mamá y ella eran un equipo inseparable contra el mundo. Yo lo recuerdo con terror, pero también con una gratitud inmensa. Esa experiencia rompió algo en mí, pero también construyó algo nuevo. Rompió mi necesidad de validación externa. Me di cuenta de que la opinión de los demás no paga mis facturas. Me di cuenta de que el estatus es una trampa. Durante esos 3 meses, nadie sabía que la mujer bien vestida en la cafetería era una indigente. Las apariencias no significan nada. Lo único que importa es tu capacidad de resolver problemas y tu resiliencia. Aprendí que la seguridad no viene de un empleo de 9 a 5. Mi empleo seguro me despidió en 10 minutos.
La seguridad viene de tu propia capacidad para generar valor, para encontrar oportunidades donde nadie más las ve, para vender, para negociar y para adaptarte. Mucha gente me pregunta por qué no pedí ayuda, por qué no fui a un refugio. La verdad es que los refugios estaban llenos o no eran seguros para una niña pequeña, y sobre pedir dinero, el orgullo es un arma de doble filo. Casi me mata, pero también fue lo que me obligó a encontrar una solución sostenible en lugar de un parche temporal. No recomiendo mi camino a nadie. Fue peligroso y traumático, pero me enseñó que soy indestructible. Si estás pasando por un momento oscuro ahora mismo, quiero que sepas algo. Tu situación actual no es tu destino final, es solo un capítulo horrible, sí, pero un capítulo al fin y al cabo. Tienes recursos dentro de ti que ni siquiera conoces porque nunca has tenido que usarlos. La comodidad nos hace débiles. La crisis nos revela quiénes somos realmente. No necesitas una cocina de mármol ni una rutina de mañana perfecta para ser exitosa. A veces, el éxito es simplemente sobrevivir un día más sin rendirse. A veces, el éxito es lavarse la cara en un baño público y salir a enfrentar el mundo con la cabeza alta. He creado una guía simple con las herramientas exactas que usé para conseguir esos primeros clientes sin gastar dinero. No es un curso caro. Es una lista de recursos gratuitos, plantillas de correos que envié y cómo organicé mi día. Si estás buscando generar ingresos extra o si te encuentras en una situación difícil, espero que te sirva. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho ver la realidad de una manera diferente, te invito a suscribirte al canal. Aquí no vamos a fingir que la vida es perfecta. Aquí vamos a hablar de la verdad, de dinero real, de luchas reales y de cómo construir una vida de libertad, no de apariencia. Dale me gusta a este video para que el algoritmo se lo muestre a alguien que quizás, justo hoy, necesita escuchar que no está solo. Gracias por escucharme, gracias por no juzgar, y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Nos vemos en el próximo video.